El imperio había sido un horizonte. Durante 1000 años su luz había sido la medida de todo lo que existía más allá de sus capitales giratorias, los mapas se trazaban hacia su resplandor. Se cantaban canciones a su cúpula y las historias se plegaban en el mito ordenado de que nada podría sobrevivir a su mandato. La capital, un océano de agujas doradas y vidrio, se alzaba como una corona sobre el rostro del planeta, cada filamento de luz una prueba de la certeza del poder. Desde la órbita, la ciudad latía con una vida orquestada, un pulso de comercio, de celebración y de vigilancia confiada. En una noche elegida precisamente porque parecía ordinaria, cuando los rituales del imperio llenaban las calles de música y la cúpula reflejaba las estrellas con calma ensayada, el cielo sobre aquella certeza se volvió inexplicablemente silencioso. La flota silenciosa llegó sin clarines. No se anunció con fuego de misiles ni con firmas luminosas que sangraran en los sensores de largo alcance. Entró como una sustracción, un alisado del ruido de fondo, un vacío tallado en el cielo. En los pergaminos del imperio no existía palabra para ese tipo de ausencia, solo instrumentos y rituales que asumían la presencia. Pero esos instrumentos, aquella certeza ritual, son cosas frágiles cuando el mundo aprende a quedarse quieto. Dentro de una de las naves humanas, donde el metal olía débilmente a ozono y aceite, el comandante Arim Vale observaba la ciudad como un hombre que mira la casa donde ha dejado a un hijo. Su rostro era un mapa de pequeñas batallas privadas, una cicatriz diagonal bajo el ojo izquierdo, una mandíbula que se tensaba con un hábito que alguien podría llamar oración. A su alrededor, el puente zumbaba con práctica, manos se movían sobre consolas, diminutas flores azules parpadeaban en las pantallas, el bajo crujido de una máquina viva llenaba el aire. Pero el sonido en el casco no era de triunfo ni de emoción. Era un enfoque cuidadoso, doloroso. Cada respiración medía el costo. Las naves de guerra de la humanidad no eran trofeos. Estaban construidas con hierro saqueado y código robado, con promesas hechas bajo cielos en ruinas. Sus superficies no se pulieron para el espectáculo, se diseñaron para devorar la luz y la conversación, para hacer un recuerdo negro en el cielo. Los ingenieros las llamaban silenciosas porque las palabras formales carecían de poesía, paneles en fase que doblaban la comunicación, campos nulos que amortiguaban firmas energéticas, biofiltros que apagaban el escape y hasta la respiración humana. Fuera cual fuera la ciencia, el efecto era profundo. Hileras enteras de estrellas parecían apagarse al paso de una nave, como si el universo eligiera recordar unos puntos menos. La ciudad debajo seguía cantando porque su gente no podía imaginar la ausencia. Los faroles titilaban en cadencia perfecta, los drones de desfile bordaban el aire, flautas orquestales, artificiales y antiguas, daban a la noche una textura de seguridad. En las pantallas de la flota, la superestructura imperial latía con algoritmos pulcros, un viejo hábito de control. Ese patrón sería prueba de estabilidad, hasta que la prueba pudiera reordenarse. Arim pensó en los rostros que no verían la mañana. Había destellos de memoria imposibles de ordenar del todo en palabras, un hermano que reía demasiado fuerte en una cocina ya desaparecida, la nota de una hermana doblada en el borde de una caja de herramientas. El dibujo de un niño escondido bajo un panel como si un adulto pudiera guardar valor en un papel. La tripulación no eran soldados anónimos. Eran panaderos, mineros, maestros, personas que aprendieron a volverse armas solo cuando todos los demás caminos habían sido quemados. Esa humanidad brillaba en la tenue luz del puente, una lata de café parchada con cinta, el garabato infantil prendido cerca de una terminal, un anillo guardado en el rincón de un guante. Cuando la flota redujo la marcha para tomar posición, las luces de la capital siguieron cantando como si nada hubiera ocurrido. Era el tipo de arrogancia que envejece como el ámbar. Si gobernabas mediante 1000 rituales, no podías reinterpretar fácilmente una sola ausencia. Las torres de vigilancia transmitían en bucles, las cúpulas repetían informes de estado como nanas. Pero la disciplina de la flota silenciosa no era un ruido que los sensores pudieran traducir en alarma. Era un idioma nuevo, la ausencia como instrumento, la quietud como arma.
Las naves humanas se reunieron arriba como una constelación que solo ellas podían ver. En el puente, un oficial joven susurró un informe de estado que era más un roce que una voz. Arin lo registró: márgenes de combustible, integridad de fase, sombras de sensores, y después volvió a mirar la ciudad con una paciencia que parecía tan antigua como el cielo. Hay un momento en todo acto violento en que la voluntad se comprime en intención. Ese momento contiene mucho menos drama de lo que suponen las historias, es el segundo callado en que la presión se sostiene porque debe ser exacta. Arin sostuvo ese segundo como alguien que mantiene en equilibrio un frágil vaso de agua contra un vendaval. La primera pequeña señal llegó como un espasmo: un solo farol en el borde occidental parpadeó 2 veces y murió. No fue un destello dramático, no una explosión, sino una extinción precisa que no encajaba en la coreografía de la ciudad. En una metrópolis donde nada se detiene por accidente, una lámpara apagada se convierte en una pregunta. En las pantallas de la flota, una franja de lectura se aplanó, como una nota retirada de una partitura. La mano del comandante se apretó sobre la barandilla. A su alrededor, los tripulantes giraron, no con sorpresa, sino con el lenguaje silencioso de quienes han ensayado esta noche de 100 maneras imaginadas. Los ingenieros revisaron sus paneles mientras, con la lentitud de un latido, los navegantes ajustaban los vectores en grados infinitesimales. Muy abajo, una matriz de centinelas ajustó su barrido. Los ojos del imperio parpadearon como cualquier máquina parpadea cuando se recalibra. Fue pequeño. Fue exactamente el tipo de pequeño que podía amplificarse hasta la ruina. La mente de Arin recorrió las viejas lecciones: los imperios son más fuertes cuando están complacientes, la duda es su veneno. El plan humano no necesitaba hacer estallar la cúpula de inmediato. El silencio podía ser una palanca si se aplicaba con cuidado. Las naves de la flota no estaban construidas para anunciar un nuevo orden, estaban diseñadas para reordenar la percepción, convertir la certeza en vacilación, la vacilación en error. La música de la ciudad seguía rodando. Un dron de desfile repetía su trayectoria en perfecta simetría. Dentro de la cúpula, la pieza grabada de una orquesta se intensificaba. La gente alzaba copas en brindis que habían practicado por generaciones. Ninguno de ellos tenía un concepto para el tipo de silencio que arriba podía descoser la noche como una costura. Ninguno tenía una palabra para nombrar una intención tallada en la ausencia. Entonces, inexplicablemente, el gran reloj de la cúpula, un mecanismo ancestral que había funcionado sin detenerse durante siglos, titubeó. Por el lapso de una respiración perdió el compás, como si también escuchara algo que no tenía sonido. Todo instrumento que alimenta la confianza depende del ritmo: un latido perdido puede desorientar más que un grito. Las luces del puente se atenuaron, no por drama, sino porque los sistemas de la nave se reequilibraban. Arin sintió el viejo tirón animal, el miedo, pero más profundo y firme estaba el cálculo que había dado forma al rumbo de la flota durante años: algunas cosas deben romperse en silencio para que otras vivan. El rostro del comandante se endureció en decisión, no por venganza, sino por la mecánica de la supervivencia. Fuera de la escotilla, la ciudad aún brillaba. Dentro de la nave, los rostros de la tripulación eran pequeños altares de voluntad. La noche esperaba como un aliento contenido y, en esa pausa, toda la certeza del imperio se volvió negociable. Sobre la cúpula, una sombra se desplazó del mismo modo que una nube se reacomoda cuando el viento aprende a ser constante. Abajo, en callejones y torres, las luces aún parpadeaban en una alegría ensayada. Entre esos mundos, en el negro que no tenía nombre en ningún léxico imperial, la flota silenciosa mantenía su formación y el primer instrumento del viejo orden acababa de perder un compás. Nadie allí podía aún decir si ese compás perdido sería un preludio a la ruina o la señal de algo completamente distinto. Pero en el puente, donde un rostro marcado observaba la ciudad como un hombre observa a un hijo, la disposición humana era absoluta. La noche había sido elegida. El silencio había sido elaborado.
En la delgada luz de las consolas, el comandante Arim Vale dejó que el segundo que importaba se deslizara hacia el siguiente, y la flota esperó, perfectamente quieta, a lo que la ciudad haría en respuesta. La ciudad continuaba respirando su ritmo interminable. Para quienes habitaban su cúpula, el imperio era eterno, cada aguja, cada puente, cada arco de luz era una reafirmación de que el viejo orden jamás podría flaquear. Y sin embargo, arriba, en el vacío donde el silencio no llevaba vibración, un relato distinto se había estado escribiendo durante generaciones. La humanidad había sido borrada de los registros del imperio hacía mucho tiempo, reducida a una nota al pie sobre una especie cliente rebelde quebrada en las guerras exteriores. Lo que el imperio creía extinto se había estado afilando en la oscuridad. El origen de la flota silenciosa no estaba en el triunfo, sino en la ceniza. Siglos antes, cuando los acorazados imperiales arrasaron la tierra y sus colonias, un remanente huyó hacia espacios donde los mapas quedaban en blanco. Se ocultaron en cascos fríos de asteroides, quemaron sus historias, susurraron su dolor al acero. Familias enteras se convirtieron en mineros, soldadores, matemáticos, ladrones de física. Estudiaron cada pieza de escombro que quedaba en su estela, aleaciones alienígenas, ojivas fallidas, satélites rotos. De los desechos aprendieron no solo a sobrevivir, sino a reinventarse. No tenían el lujo del espectáculo. Sus diseños no necesitaban brillar, necesitaban resistir. Y cuando volvieron a soñar con la guerra, no soñaron con estandartes flameantes, sino con un silencio tan profundo que ni siquiera un imperio de 1000 años pudiera escuchar a la muerte llegar hasta que ya estuviera dentro de sus muros. El comandante Arim Vale había sido un hijo de ese silencio. Nació en una caverna ahuecada en un mundo de hierro, donde el aire olía siempre levemente a óxido y refrigerante húmedo. Sus primeros recuerdos fueron de túneles estrechos, del pulso de bombas y de las voces apagadas de los ancianos contando relatos que nunca llamaban relatos, eran crónicas de ríos que ya no fluían, de cielos llenos de colores que ningún ojo había visto desde entonces. Su cicatriz llegó más tarde, durante un accidente de entrenamiento en gravedad cero, pero se convirtió en la línea que otros seguían cuando buscaban resolución. Para su tripulación no era un símbolo, sino un recordatorio: ser humano no era ser intocable, sino estar marcado y aún así seguir avanzando. Los astilleros de la flota silenciosa permanecían enterrados en rocas inexploradas. En su interior, cámaras colosales talladas en asteroides muertos se extendían como catedrales. Naves de guerra dormían en sus cunas, cascos negro mate que absorbían la luz de los talleres como si rechazaran incluso la memoria del reflejo. Los trabajadores vestían uniformes manchados de grasa y remendados en las costuras. No eran ingenieros nacidos para la guerra, sino descendientes de agricultores, maestros, artesanos. Sus manos llevaban callos tanto del trabajo como de los entrenamientos de combate. Martillaban silencio en cada perno. Pulían los paneles de los cascos hasta que ninguna luz delatara su forma. Los niños crecían entre el estrépito de los soldadores, jugando con herramientas oxidadas junto a los esqueletos de naves que llevarían a sus padres al vacío. El silencio humano no era vacío. Era acumulación, el peso de todo lo arrebatado, de todo lo perdido, comprimido en una sola disciplina. Donde el imperio llenaba sus noches con sonido y ritual, la humanidad destilaba sus siglos en una ausencia capaz de cortar más hondo que el fuego. A medida que avanzaban las preparaciones, la disciplina de la flota se convirtió en religión. Los comandantes rotaban a los oficiales en ciclos de privación, horas pasadas en cascos con el soporte vital reducido al mínimo de respiración, ejercicios de movimiento en sincronía perfecta sin una sola señal verbal. Noches enteras mirando campos de estrellas vacíos hasta que los ojos sangraban de fatiga. Cada soldado aprendía que el silencio no era debilidad, sino una espada. Susurrar era traicionar. Dudar era fallarle a los muertos. No habían construido solo máquinas, sino una filosofía: el sonido es arrogancia, la luz es vanidad, la certeza es la droga del imperio. Rompe esas cosas, y hasta los gigantes pueden tropezar.
En las semanas previas a la noche elegida, corrieron rumores de grietas ya formándose dentro del imperio. Mundos tributarios susurraban rebelión. La burocracia se doblaba bajo el peso de sus propios rituales. Y aún así, la arrogancia mantenía ciega a la capital. Su seguridad no dependía de la vigilancia, sino de la suposición de que el miedo en sí mismo era defensa suficiente. Un imperio que no había enfrentado una guerra verdadera en siglos había olvidado cómo mirar las sombras. Arín Vale estudiaba cada informe con la precisión de un cirujano. En el puente de la nave insignia *Asencraun, se erguía sobre mapas de flujos de energía y rutas orbitales, su cicatriz iluminada por esquemas azules. Su tripulación había aprendido a leer sus silencios, la ligera tensión en la mandíbula significaba que se necesitaba resistencia, la lenta exhalación significaba paciencia. La quietud significaba que algo terrible se había alineado. No daba discursos. No alzaba la voz. Permitía que el silencio instruyera, como el silencio lo había instruido a él desde su nacimiento. La pieza final vino de un espía que había vivido tanto tiempo dentro del imperio que ya no recordaba su verdadero nombre. Su mensaje llegó en fragmentos, oculto en un canto de oración codificado. La red de defensa planetaria del imperio operaba a media potencia durante el festival anual de los faroles. Durante 3 horas, sus baterías de pulso se desviaban para crear exhibiciones de luz ceremonial. El festival era el ritual más preciado del imperio, una celebración de dominio disfrazada de belleza. Para la humanidad, era una grieta en la armadura. Y así se eligió la noche. Pero el secreto trae consigo sombras. Entre la flota, susurros de traición rondaban los pasillos. Suministros habían desaparecido una vez, reemplazados por circuitos defectuosos que habrían inutilizado una nave de no haber sido descubiertos. Algunos creían que un informante permanecía entre ellos, alimentando migajas de información de vuelta al imperio. Arín sabía que probablemente era cierto. La supervivencia humana siempre había engendrado desesperación tanto como coraje. Pero el plan no podía retrasarse. El silencio no espera. La flota ensayó sus maniobras finales en bolsillos ocultos del espacio. Las naves de guerra cayeron en formación con exactitud matemática, cascos desapareciendo contra el vacío negro como si las estrellas mismas hubieran sido tragadas. Las tripulaciones permanecían atadas en sus sillones de impacto, escuchando el susurro del oxígeno y el zumbido de los motores mantenidos apenas sobre el reposo. En esas horas, los recuerdos emergían sin ser llamados. La voz de otro cantando nanas en un pozo minero. Un artillero recordaba el olor a pan quemado en una cocina destruida hacía mucho. Un ingeniero apretaba un anillo torcido que ya no cabía en ningún dedo. Cada uno guardaba esas memorias en secreto, pero eran el verdadero combustible de la flota. Mientras tanto, dentro de la cúpula del imperio, los oficiales debatían trivialidades. Gobernadores discutían la coreografía de los desfiles de drones. Sacerdotes ensayaban discursos alabando la llama de 1000 años. Ninguno imaginaba que, allá arriba, sobrevivientes de mundos que habían olvidado se preparaban para desgarrar esa llama hasta reducirla a brasas. La tensión se agudizó cuando una fragata de patrulla, de diseño imperial, se desvió más cerca del punto de reunión de la flota de lo esperado. Debería haber encendido las alarmas, pero en su lugar los escaneos de la fragata pasaron sin daño, su tripulación ajena a las siluetas negras tendidas en silencio contra las estrellas. La tecnología humana no cegaba sensores con interferencias o estática. Simplemente reescribía lo que los instrumentos creían. A los ojos imperiales, el vacío permanecía vacío. La fragata siguió su camino, y con ella pasó la última oportunidad de que el imperio se diera cuenta. Arín permaneció inmóvil en la cubierta de observación. Sus ojos, fríos pero cansados, siguieron la fragata hasta que desapareció. No pensaba en victoria, sino en inevitabilidad. El silencio los había llevado hasta allí. Ahora el silencio rompería la historia de 1000 años. A medida que se acercaba la hora final, una tormenta comenzó a reunirse sobre la capital del imperio.
No una tormenta natural, sino una fabricada para el espectáculo. El Festival de los Faroles siempre concluía con una liberación de energía en la atmósfera superior, encendiendo nubes en auroras resplandecientes que cubrían la ciudad. Era un ritual de supremacía, un recordatorio de que incluso los cielos obedecían a la voluntad imperial. El espectáculo se preparaba abajo, mientras arriba otro tipo de tormenta apretaba a su patrón. Los tripulantes se ajustaron en arneses de combate. Los sistemas realizaron chequeos silenciosos. Las ojivas dormían en sus compartimientos, esperando el más leve aliento de orden. Ningún discurso resonaba en la flota. Ningún cuerno anunciaba el choque venidero. Solo silencio, y el pulso de corazones que habían latido demasiado tiempo en el exilio. Cuando el reloj de la capital marcó el primer tono del festival, haces de luz atravesaron las nubes. Fuegos artificiales de energía cayeron en arcos controlados, y millones de voces aclamaron. El imperio celebraba su eternidad. Arriba, en un entramado negro invisible para todos los ojos abajo, la humanidad no celebraba nada. Esperaban. Escuchaban. Y en esa espera estaba la promesa de todo lo que vendría. Sonó el segundo tono del reloj. En una pequeña cámara, en lo profundo del asterisco Crown, un generador auxiliar se activó de una forma que no debía. Una luz parpadeó en una consola. Un técnico frunció el ceño, siguió la señal y se congeló. Alguien había desviado energía a través de un canal no autorizado. Una traición había echado raíces dentro de la flota. Arin fue convocado. Se inclinó sobre la consola, estudió la anomalía y no dijo nada. Solo su cicatriz atrapó la luz azul. Su silencio le dijo a la tripulación lo que necesitaban saber: el imperio tenía una ventana hacia ellos. Y, sin embargo, ya era demasiado tarde para retroceder. La noche estaba en marcha. El traidor sería tratado a su debido tiempo. Por ahora, la hoja de la humanidad seguía silenciosa, y el silencio estaba a punto de cortar. La capital abajo palpitaba de alegría, inconsciente de que su primera sombra ya había entrado en su corazón. Sonó el tercer tono del reloj. Y la flota silenciosa comenzó a moverse. La capital del imperio brillaba como una joya en las manos de un dios. Los faroles pintaban el cielo, auroras giraban en coreografía obediente, y el reloj de la cúpula marcaba sus tonos medidos sobre 1.000.000 de tejados. Pero en el oscuro océano arriba, algo vasto y silencioso desplazó su peso. La flota silenciosa comenzó a descender. No se apresuraron. Sus formaciones se desplegaron con paciencia matemática, cada vector calculado para coser una sombra a través de los puntos ciegos del imperio. A los ojos de los satélites imperiales, nada se agitaba. Los algoritmos informaban estabilidad. Las torres de vigilancia parpadeaban con sus afirmaciones verdes. Y sin embargo, en realidad, constelaciones enteras se estaban borrando del cielo, naves de guerra deslizándose más cerca como depredadores sobre aguas quietas. Dentro del asterisco Crown, el comandante Arin Vale estaba de pie en la barandilla de la cubierta de mando, su cicatriz iluminada por el pulso tenue de los instrumentos. No habló. Su silencio era el ritmo que la tripulación seguía, cada movimiento afinado a la ausencia de sonido. No pensaba en la gloria del golpe, sino en la anomalía descubierta minutos antes, la desviación de energía no autorizada. La traición se había filtrado en las venas de la flota. Y aún así, la hoja ya estaba en movimiento. El primer golpe no fue fuego, sino ausencia. Atravesaron el borde superior de la atmósfera. Eran invisibles, no solo para los sensores sino para el mismo cielo. Cuando pasaron bajo las auroras, la luz sobre ellos se apagó levemente, un adelgazamiento sutil que ningún celebrante abajo notaría. La intención de la flota no era incendiar al imperio de una sola vez. Era deshilachar su certeza hilo por hilo, hasta que la orgullosa cúpula que había permanecido por 1.000.000 se agrietara bajo su propia incredulidad. El objetivo de la primera maniobra no era militar en absoluto, era el ritmo.
El reloj central del imperio, un mecanismo ancestral tejido en la corona de la cúpula, marcaba el tiempo de cada distrito. Sus campanadas resonaban en cada calle, un latido ritual. Silenciar ese reloj, aunque fuera por un instante, sería susurrar en el alma del imperio: no eres eterno. Un par de naves de guerra se desprendieron, flechas negras deslizándose hacia el halo exterior de la cúpula. No lanzaron misiles, ni plasma. En su lugar, una onda de vacío diseñado pasó sobre los reguladores de energía del reloj. Circuitos que no habían fallado en siglos titubearon de repente. El cuarto tono del festival sonó tarde. No por un segundo. Por una fracción tan precisa que la ciudad misma lo notó, como si el corazón de un dios hubiera fallado un latido. Las multitudes levantaron la vista, confundidas. Los sacerdotes vacilaron en sus cánticos. La orquesta se trabó en un compás. En el puente de la flota, la mano de Arín se tensó contra la baranda. Había pasado su vida en silencio, y ahora escuchaba al silencio golpear como trueno. Las defensas del imperio se agitaron lentamente. Las redes de patrulla parpadearon preguntas unas a otras, pero sus algoritmos no hallaron causa. Después de todo, nada podía silenciar el reloj. Su conclusión, una falla menor, sin importancia. Y así, la noche del silencio se profundizó. Pero la traición roía bajo el triunfo. En las cubiertas inferiores del asterisco Crown, el canal de energía no autorizado volvió a cobrar vida. Susurraba datos en el vacío. El traidor no solo había infiltrado la flota, sino que transmitía a través del silencio. En algún lugar de la red imperial, un receptor escuchaba. El segundo golpe fue más duro. Una formación de drones abordadores, escarabajos negros y pulidos nacidos del vientre de una nave de guerra, descendió sobre una torre de bloqueo en el borde de la capital. Estas torres habían custodiado los cielos durante siglos, sus lanzas de plasma capaces de cortar flotas enteras. Pero sus tripulaciones no estaban armadas contra el silencio. Esperaban alarmas, sirenas ensordecedoras, el trueno de la invasión. Lo que encontraron, en cambio, fue ausencia. Los drones se aferraron al casco de la torre, sus láseres de corte susurrando como bisturís. Sin explosiones, sin alarmas. Para cuando los operadores de la torre notaron las fluctuaciones de energía, secciones enteras de su red defensiva ya se habían apagado. Las pantallas quedaron en negro. Las consolas murieron. La ciudad abajo miró hacia sus guardianes y vio solo formas desvaneciéndose en quietud. Por primera vez en siglos, la capital del imperio quedó expuesta. Entonces, lo inesperado contraatacó. La señal del traidor halló su destino. Desde lo profundo de la cúpula, un arma de pulso más antigua que la memoria despertó. Había sido construida en las primeras guerras del imperio, archivada luego para exhibiciones rituales. Ahora se alzaba, hambrienta de relevancia. La energía crepitó a lo largo de las costillas de la cúpula, concentrándose en una onda de choque. El cielo se encendió de blanco, más brillante que cualquier farol. Una nave silenciosa, atrapada en descenso, no tuvo oportunidad. Su casco brilló, luego se fracturó como vidrio bajo la presión de un trueno antiguo. Los fragmentos giraron en silencio, cada astilla ardiendo mientras caía hacia la ciudad. En el puente de la flota, la tripulación miraba los escombros, su silencio más espeso que la pena. Arín no se movió. Su cicatriz atrapó el resplandor, y pensó en los rostros dentro de aquella nave, amigos, niños, fragmentos de humanidad ahora ceniza entre las luces. La pérdida no rompió a la flota. La endureció. Las naves restantes ajustaron vectores, sombras tejiéndose más estrechas. La revelación del traidor había acelerado el calendario. El silencio ya no podía esperar a que la duda hiciera todo el trabajo. Ahora, el silencio debía golpear con dientes. El tercer golpe se desplegó como la mano de un fantasma cerrándose sobre la ciudad. Las naves se reordenaron sobre la cúpula, sus cascos mates bebiendo la luz estelar.
Paneles en sus vientres se desplazaron, no para abrirse a misiles sino para doblar el mismo espacio. Campos de anulación sangraron hacia abajo, devorando señal, devorando sonido. La ciudad abajo quedó sorda. La música de los faroles se cortó a mitad de nota. La orquesta se ahogó en silencio. Incluso las voces murieron cuando colapsaron las redes de comunicación. 1 millón de gargantas se abrieron para gritar, pero solo el sonido crudo, no amplificado, cruzó la noche. Para una civilización que no había vivido sin voz en red durante siglos, el silencio era terror. Los almirantes del imperio se despertaron al fin. Desde la órbita, flotas de acorazados pulidos se volvieron hacia la anomalía. Sus cascos dorados brillaban, las baterías de armas cargando con un hambre largamente dormida. Por primera vez en generaciones, el imperio se preparaba para una guerra real. Arín Vale los observaba llegar, cada nave más grande que las ciudades que la humanidad había abandonado. No parpadeó. Sabía cómo lucía su flota en comparación, cascos remendados, aleaciones robadas, armas construidas a partir de restos ingenierizados al revés. Y, sin embargo, su silencio tenía colmillos más afilados que aquel espectáculo. El primer acorazado disparó. Una lanza de plasma desgarró el vacío, apuntando al corazón de la flota silenciosa. Las naves no devolvieron el fuego. Se desplazaron. Sus formaciones se flexionaron como sombras aprendiendo a respirar. El plasma pasó inofensivo por el hueco, quemando solo el recuerdo de donde las naves habían estado. Entonces, con una señal muda de Arín, la flota respondió. No con sonido. No con llamas. Con ausencia. Ojivas ocultas en los pliegues del silencio se desprendieron y cayeron. No surcaron como fuego. Desaparecieron en el vacío, reapareciendo solo en el instante del contacto. Los acorazados imperiales, blindados para el espectáculo, no tenían defensa contra armas que se negaban a anunciarse. Enteros cascos se desgarraron en silencio, explosiones floreciendo como flores sin sonido en el espacio. Desde la capital, los ciudadanos vieron a sus guardianes encender los cielos como estrellas moribundas. Pero el silencio tuvo un costo. Una nave humana titubeó, su campo nulo colapsando bajo la tensión. Las armas imperiales la destrozaron en un destello dorado, dispersando a la tripulación en el vacío. Su sacrificio no fue registrado en gritos ni en trompetas, solo en el silencio que los devoró. Arín Vale cerró los ojos un instante. No rezó. No se enfureció. Solo dejó que el silencio cargara con su memoria dentro del patrón de la flota. Y entonces abrió los ojos. El traidor seguía vivo, seguía alimentando al corazón del imperio con secretos humanos. En algún lugar entre su tripulación, latía un pulso de traición. Pero no había tiempo de arrancarlo. El imperio despertaba por completo ahora, convocando armas que habían dormido durante siglos. La flota silenciosa había perforado la certeza. Pero el imperio milenario aún no estaba roto. El próximo choque decidiría si el silencio era suficiente, o si la humanidad sería silenciada para siempre. El imperio no había sangrado en 1000 años. Sus guerras habían sido ornamentales, sus victorias predestinadas. Pero ahora, bajo la corona de la cúpula, algo antiguo y monstruoso se agitaba. La señal del traidor se deslizó por conductos enterrados, despertando circuitos cubiertos de polvo más viejo que dinastías. En lo profundo, bajo mármol y piedra, donde incluso los sacerdotes temían caminar, el primer arma del imperio abrió su ojo. No era una máquina en el sentido en que los mortales entendían las máquinas. Era una herencia de conquista, medio orgánica, medio arquitectónica, una mente anclada a la propia corteza del planeta. Cuando respiraba, las placas tectónicas temblaban. Cuando su corazón latía, las ciudades sobre ella sentían los temblores. El imperio la había nombrado Asterisco el Coloso. Durante siglos había estado encadenado, su poder considerado demasiado cruel incluso para los dioses del imperio. Pero la traición le había devuelto la voz.
Su despertar desgarró el silencio de la flota humana como un grito presionado contra los huesos del mundo. La primera señal no vino del cielo, sino de la tierra. Las calles se abrieron bajo la capital, fuentes estallaron en vapor y estatuas se desplomaron mientras el suelo convulsionaba. Los ciudadanos se dispersaron aterrados, sus antorchas festivas cayendo en ríos de fuego. Sobre ellos, la cúpula brilló de rojo sangre cuando el pulso del coloso se extendió por sus costillas. Desde la órbita, Arin Vale vio el cambio. La simetría perfecta de la cúpula se ondulaba, la luz doblándose como un corazón que late fuera de ritmo. Su cicatriz ardía como si el mismo mundo lo mirara de vuelta. Esto no era una flota, ni un enemigo de carne y aleación. Esto era la furia de un planeta forjada en arma. La flota silenciosa se preparó. Las naves reconfiguraron sus campos nulos, formando un entramado de ausencia para resistir la primera oleada. Pero el coloso no disparó haces ni lanzó misiles. Dobló la realidad misma. La gravedad se agitó de lado, lanzando naves contra trayectorias imposibles de predecir. El metal gimió, cascos se desgarraron, y hombres y mujeres fueron lanzados contra los mamparos. Una nave, asterisco Vigils Rest, quebró su espina y se plegó hacia adentro, colapsando sin que un solo disparo se lanzara contra ella. Sus pedazos flotaron en el vacío, un funeral silencioso dispersándose entre las estrellas. La tripulación de Arin se aferraba a sus estaciones, sus rostros pálidos bajo el resplandor tenue de los instrumentos fallando. El silencio los había llevado hasta allí, pero ¿cómo podía el silencio desafiar a un arma que era el mismo latido de un planeta? Y aún en el caos, los humanos resistieron. No gritaron. Se ajustaron. Recalibraron. Las naves formaron nuevos vectores, fluyendo alrededor de las mareas gravitatorias del coloso como depredadores entre corrientes. Donde los imperios levantaban monumentos, la humanidad había aprendido a sobrevivir a tormentas. Arin alzó la mano. El gesto recorrió la flota como una marea invisible. Las naves descendieron más bajo, rozando la superficie de la cúpula, usando las propias distorsiones del coloso como cobertura. Los acorazados imperiales intentaron seguirlos, pero sus cascos dorados, pesados, rígidos, ceremoniales, fueron destrozados por las mareas cambiantes. Las naves se rompieron en fragmentos que llovieron sobre la ciudad como un castigo divino. Los ciudadanos abajo vieron a sus protectores morir en silencio. El terror ya no eran los humanos, eran los propios dioses del imperio derrumbándose. El coloso rugió de nuevo, un pulso que partió las nubes en cintas. Su energía se extendió por toda la cúpula, convirtiendo en armas el mismo escudo destinado a proteger la capital. Las auroras de la cúpula se solidificaron en lanzas de plasma que apuñalaron hacia la flota. Una lanza atravesó a la Youfang, ensartando su casco en fuego fundido. La nave ardió como un segundo sol, su tripulación evaporada antes de poder reaccionar. Por un latido, hasta el silencio se quebró, Arin sintió la ausencia de ellos como una herida en su pecho. Pero con cada pérdida, la humanidad se afilaba. La voz del traidor resonaba a través del coloso, alimentándolo con susurros tácticos sobre los movimientos de la flota. Cada vez que una nave se desplazaba, el arma lo anticipaba. Cada vez que un proyectil era armado, la energía de la cúpula lo interceptaba. El traidor ya no era solo un espía, era la segunda flota del imperio. Arin lo comprendió entonces, la victoria no solo requería silenciar al imperio, sino también al traidor entre ellos. En lo profundo de la Asencraun, sus ingenieros localizaron la raíz de la señal. Provenía de dentro de su propia red de comunicaciones, enrutada a través de una ID enmascarada. Alguien en su nave estaba desangrando su silencio en ruido. No dio ninguna orden en voz alta. Solo tocó su cicatriz una vez, un gesto que su tripulación conocía bien. Un pequeño destacamento se movió en silencio hacia las cubiertas inferiores, sus botas sin sonido, sus armas zumbando débilmente. Encontrarían al traidor o morirían intentándolo. Arriba, la batalla alcanzó su punto de ruptura.
El coloso no se conformaba con la defensa. Su masa ascendió. Desde debajo de la capital, la tierra se abrió. Torres colapsaron en abismos mientras emergía una forma que empequeñecía incluso a los acorazados del imperio. Era un titán de piedra y aleación, su cuerpo atravesado por ríos de magma. La ciudad se aferraba a su espalda como hormiga sobre un dios. Se irguió, elevándose más alto que la propia cúpula, y con un solo movimiento de su brazo destrozó el escudo en fragmentos de energía. Por primera vez en 1000 años, la capital quedó desnuda bajo las estrellas. Y sobre ella, la flota silenciosa colgaba como verdugos. Pero el silencio vacilaba. Una por una, las sabotajes del traidor cortaban sus campos nulos. Las naves parpadeaban visibles contra el negro, objetivos para la furia del titán. El coloso alzó de nuevo la mano. La energía se reunió, suficiente para borrar no a una nave, sino a toda una flota. Arin Vale presionó la palma contra el cristal del puente, sintiendo las vibraciones de un mundo preparándose para gritar. Su cicatriz brilló carmesí, como recordando cada pérdida, cada silencio guardado. Él no se movió, pero su flota sí. Las naves se alinearon, sus campos nulos fusionándose en un solo patrón, un constructo imposible, silencio sobre silencio. Era peligroso. Era no probado. Podía colapsarlos a todos en la nada. Pero era la única forma. El coloso disparó. El cielo se desgarró, plasma más brillante que soles arqueándose hacia los humanos. El silencio de la flota lo enfrentó, no con fuerza, sino con ausencia. El sonido murió. La luz se apagó. El plasma, destinado a quemar mundos, se disolvió en la nada contra el entramado de silencio. Por primera vez, el coloso vaciló. La cabeza del titán se inclinó hacia atrás, su rugido tartamudeando en confusión. Su pulso titubeó. Por todo su poder divino, nunca había enfrentado a un arma que simplemente se negaba a existir. En esa vacilación, la humanidad atacó. Desde el vientre de la flota, docenas de proyectiles cayeron, no misiles, no bombas, sino semillas de silencio. Se incrustaron en el pecho del coloso, en sus brazos, en su columna. Y uno por uno, florecieron. Los ríos de magma del titán se congelaron en pleno flujo. Sus circuitos se apagaron. Su cuerpo, antes vivo con ira, comenzó a desmoronarse en polvo. La capital gritó mientras las torres colapsaban con su dios, el suelo resquebrajándose en cañones. Los ciudadanos se dispersaron como chispas de una llama moribunda. Pero la victoria aún no estaba asegurada. Dentro de la Asencraun, el destacamento encontró al traidor. Un joven oficial, ojos abiertos de convicción, dedos sangrando por haber forzado señales a través de conductos rotos. Su último acto no fue suplicar, sino activar un seguro final, una última ráfaga de coordenadas enviada al vacío. Un llamado. No al coloso. No a las flotas del imperio. A algo más allá. Un estremecimiento de gravedad. Una flota mayor respondiendo. No imperial. No humana. Algo más antiguo, algo que observaba. El traidor sonrió antes de que el silencio lo reclamara. El coloso se derrumbó, su muerte sacudiendo el mundo hasta volverlo ceniza. La capital del imperio yacía rota. Sus flotas ardían. Su escudo se había desvanecido. La humanidad había destrozado 1000 años en una sola noche. Pero sobre la ruina, nuevas luces aparecieron. Frías, alienígenas, observando. La verdadera guerra apenas comenzaba. La capital del imperio milenario ardía. Su cúpula se había ido, hecha añicos en fragmentos de vidrio y energía. Sus torres yacían en montones, monumentos de arrogancia reducidos a escombros. El coloso, antes considerado eterno, era polvo esparcido en ríos de fuego. La humanidad había tomado lo impensable y lo había hecho real. Pero el silencio no trajo paz. Desde el borde exterior del sistema, una nueva presencia emergió.
Comenzó como un temblor en la gravedad, una presión sobre los sentidos que incluso los instrumentos apenas podían nombrar. Las estrellas se doblaban de formas antinaturales, su luz distorsionada como si un velo invisible hubiera sido extendido sobre el cielo. Luego, una a una, aparecieron las naves. No imperiales. No humanas. Eran titanes de sombra, barcos que parecían cultivados en lugar de construidos, sus cascos vivos con venas de bioluminiscencia tenue. Se movían en formación deliberada, ni apresurada ni vacilante. Depredadores entrando en un campo de batalla ya empapado en sangre. La señal final del traidor no había sido para su imperio, sino para ellos. Para los vigilantes en la oscuridad. En la Asencraun, el puente cayó en un silencio más profundo que cualquier otro antes. La cicatriz de Arim le ardía caliente, como si el propio universo lo marcara en advertencia. Su flota estaba maltrecha, la mitad de sus naves lisiadas, su gente de duelo. Contra el imperio, el silencio había bastado. Contra estos recién llegados, estos cazadores desconocidos, quizá no. Y sin embargo, nadie habló de retirada. La humanidad no había salido arrastrándose del silencio para volver a arrodillarse. La flota alienígena no disparó de inmediato. En su lugar, transmitieron. No palabras. No lenguaje. Una vibración que atravesaba huesos y memorias por igual. Cada humano que la escuchó sintió la misma verdad instintiva, sumisión o extinción. Los sobrevivientes del imperio, esparcidos por su capital en ruinas, cayeron de rodillas. Conocían a estos seres. No por nombre, sino por miedo, transmitido en mitos antiguos. El imperio había sido permitido florecer no porque fuera fuerte, sino porque las sombras más allá de las estrellas lo habían permitido. Ahora, convocados por la osadía humana, habían venido a cobrar. Pero la humanidad no tenía mitos de sumisión. Arim le alzó su mano, el mismo gesto que había dirigido cada batalla en silencio. A lo largo de la flota, las naves dañadas se alinearon. Sus cascos ardían, sus sistemas titilaban, pero obedecían. No porque fueran más fuertes, no porque creyeran que la supervivencia estaba asegurada, sino porque el silencio mismo se había convertido en su respuesta. La flota alienígena se movió primero. Sus armas no eran rayos ni misiles, sino distorsiones de la realidad. Donde disparaban, el espacio mismo se deshacía, transformándose en tormentas de geometría imposible. Enteros pedazos de acorazados arruinados se desintegraban, sus restos torciéndose en la nada. La flota silenciosa respondió. Sus campos nulos se expandieron, colisionando con las distorsiones, amortiguando sus bordes imposibles. Donde los alienígenas buscaban deshacer la realidad, la humanidad deshacía el sonido de esa violencia. Las dos fuerzas chocaron no en ruido, sino en una ausencia aterradora, el propio universo contuvo el aliento, esperando el desenlace. Una nave humana, la Iron Bright, atravesó una tormenta de distorsión, su casco deshaciéndose en fragmentos, pero en sus segundos finales logró hundir una semilla de silencio en una nave alienígena. La nave depredadora se agrietó como un huevo, derramando icor bioluminiscente en el vacío. No explotó. Murió con un estremecimiento, sus venas apagándose. Por primera vez, los alienígenas vacilaron. Habían aplastado imperios, silenciado civilizaciones. Pero aquí, contra una especie nacida en silencio y afilada por la lucha, su supremacía flaqueó. Los alienígenas se reagruparon, formando un muro de metal viviente. Prepararon un arma de singularidad, energía arremolinándose en una esfera que doblaba las estrellas a su alrededor. Si se desataba, consumiría no solo la flota, sino el planeta entero, borrando todo rastro del imperio y de los humanos por igual. Arim se mantuvo rígido, su cicatriz resplandeciendo, su mano aún presionada contra el cristal del puente de mando. Sintió el peso de cada muerte, cada silencio guardado, cada sacrificio que los había traído hasta allí. A la humanidad le quedaba una sola oportunidad, no para sobrevivir, sino para definirse.
La flota respondió sin necesidad de órdenes. Cada nave de guerra restante vertió su energía en la red de silencio, fusionándose en una construcción imposible. Sus campos nulos se alinearon hasta que ya no fueron naves separadas, sino una sola ausencia singular, un vacío más absoluto que el arma alienígena misma. La singularidad disparó. El universo se plegó. La luz se dobló. El tiempo se estiró. Por un instante, la propia existencia amenazó con colapsar. Pero el silencio humano lo enfrentó de lleno. Y en ese choque, el silencio no absorbió. Se invirtió. El arma alienígena fue tragada, vuelta contra sus creadores. Sus naves convulsionaron, implosionando sobre sí mismas, sus venas de luz extinguiéndose. Una a una, los titanes de sombra colapsaron en la nada, borrados no por la destrucción, sino por la negativa de la humanidad a hacer ruido al morir. El campo de batalla quedó inmóvil. La capital del imperio yacía en ruinas. La flota alienígena se había ido. La humanidad permanecía, marcada, sangrante, pero intacta. En la Asencraun, la tripulación permaneció en silencio, no por orden, sino porque no había palabras que pudieran llevar lo que habían presenciado. Arim Vale bajó su mano al fin, sus ojos fijos no en las ruinas debajo, sino en el horizonte de estrellas más allá. No habían luchado por territorio. No habían luchado por conquista. Habían luchado por el derecho a existir sin permiso. Y en ese silencio, el propio universo pareció escuchar. La humanidad había destrozado un imperio de 1000 años. La humanidad había silenciado a depredadores más antiguos que la memoria. La humanidad había sangrado, soportado y se había levantado. Cuando la historia intentara escribir lo que ocurrió aquella noche, ninguna palabra sería suficiente. Pero el silencio humano, se llevaría a través de las estrellas. Porque al final, cuando vinieron por un planeta, la humanidad les entregó una especie. Vinieron por un planeta. Les dimos una especie.